Que para mí lo importa, buenos días, muy buenos días. Hoy es ya, gracias a mi Dios, a nuestro Dios. Hoy estamos a 1 de mayo del año 2021. Estábamos dando un corto saludo, pero es mejor que todo esto quede en grabación. Ya estamos en la recta final, hablando en términos deportivos, ya estamos en la recta final. Em, Hoy, y lo que quede pendiente de este tema que estamos cerrando con la globalización, la importancia de la economía en la globalización, el tema de la aplicación de la teoría, de la filosofía neoliberal en los años 90 y dejando muy claro que primero fue la globalización que la aplicación de la teoría neoliberal en Colombia, porque fue a partir del gobierno de César Gaviria Trujillo con nuestra constitución nueva, la de 1991, que por cierto va a cumplir 30, es treintenaria, es treintona, como dicen con las mujeres cuando llegamos a esa edad. Claro, ya yo hace rato que pasé por esa edad, ¿no? Bueno, entonces estamos dejando aquí muy claro esa situación que entre hoy y mañana, una parte de la sesión de mañana miércoles, cerraremos. Cerraremos este módulo. Es un grupo muy pequeño, han tenido unas guías eh, prácticamente de persona a persona. Se les ha dado toda la oportunidad de que dinamicen, que pregunten, que cuestionen, que investiguen, que estudien, que amplíen, que cada día más que sean más ambiciosas con conceptos, porque la misma corte ya ellas se dieron cuenta con estas preguntas que me están haciendo, que aparecen palabras en inclusive dichos, eh, la mayoría de origen latino, la mayoría de origen latino, ratio decidendi, se sabe perfectamente que significa razón o el fundamento de la decisión. Con la pregunta que nos está haciendo nuestra monitora, que es a la vez la parceladora con la Institución Universitaria de Colombia, es relacionado con las partes intervenientes. Incluso muchos estudiantes todavía no tienen esa parte muy clara. Las partes intervenientes no son ni el demandante ni el demandado. Las partes intervenientes aquí en un análisis de sentencia de la Corte Constitucional conforme esa ficha eh, de trabajo metodológico que hizo la Universidad Externado, yo lo estoy utilizando desde el 2014 con mis educandos de Derecho, de Contaduría, de Administración, de Psicología, de Comunicación Social. Incluso lo he hecho también cuando es menester, cuando me agendan en técnicos profesionales. Entonces, esta es una ficha que ha caído muy bien y los estudiantes salen con una formación más integral porque nada escapa al derecho. Nada, nada escapa, ni lo que se hace en juego, porque lo que se hace en juego y si tiene efecto jurídico, ahí está el derecho para hacer, para hacer, para hacer justicia, por decirlo menos. Y yo siempre lo digo y no es un tabú. Yo siempre lo digo y no es un tabú porque eso es lo más recurrente, el tema de la paternidad responsable y la maternidad, porque no solamente son los chicos, las chicas también. Entonces, ya ahorita pues se contuvo un poquito más el tema de los embarazos indeseados, una cosa por la otra, ¿no? El encerramiento dio pie, dio motivo para, para como quien dice vulgarmente, macheta tu vaina, ¿no? Pero, pero ya va a llegar nuevamente el momento. Parece ser que, parece ser que, bueno, entonces estamos en clases hoy, estamos con este tema de la globalización y de la aplicación de la teoría neoliberal y es menester que hagamos unas aclaraciones porque entre hoy y mañana estaremos cerrando este módulo porque ya el jueves y el viernes a manera de examen final que va a tener un valor del 40% y es individual, aunque ustedes hayan trabajado en grupo, es para socializar asistencias que tengan que ver con responsabilidad social, con responsabilidad de los empresarios a manera de ejemplo,
de las grandes organizaciones, ya sean públicas o privadas, y mirar la eticidad, el profesionalismo y el tema de la corrupción, porque ustedes también pueden averiguar por Google, por ejemplo, cuáles han sido las actuaciones de los contadores generales de la nación que ha tenido Colombia. Entonces, es muy importante, ha sido muy importante como anillo al dedo, muy a pesar nuestro, estos aconteceres, porque nos ha sido más fácil, nos ha sido mucho más fácil eh, poder comprender incluso para mí misma. Ayer me preguntaba un profesor, profe, yo tengo conocimiento que usted estuvo activamente cuando el tema de la séptima papeleta, y yo quiero hablarles un poco a los estudiantes, contextualizarlos en ese tema. Le dije, sí, la verdad fue una idea de la juventud desde aquel tiempo, toda una oleada de la juventud que nos alzamos a favor de que se convocara una constituyente, y aprovechamos unas elecciones para incluir esa séptima, por eso se llama séptima papeleta. El cuarto poder fue muy generoso. En aquel tiempo no existían tanto que fotocopiadora, que esto. Al menos en mi casa compramos varios heraldos, y para incluir y solamente así decir sí, votamos por el cambio, por una nueva constitución. Y el presidente, vuelvo y repito, porque este es un tema muy recurrente y que se debe dejar aquí muy claro, Virgilio Barco, Barco del Partido Liberal, fue una persona que a la fuerza, en contra de su voluntad, porque él estaba muy cuadriculado, que en paz descanse, decir esa expresión peyorativa, le tocó sacar un decreto extraordinario con fuerza de ley para la convocación de unas nuevas elecciones. Eso fue elección más otra elección, y así fue, como dice la canción de Isabel Pantoja, y así fue como nosotros elegimos 70 constituyentes primarios. Estaban recién reinsertados unos que estuvieron en armas y se les perdonó, porque Colombia también tenemos eso, somos muy generosos y perdonamos. Y prácticamente en ese tiempo no existía ni el maíz, ni los grupos de los de León, de los cristianos, ni el grupo de Amira, ni de grupo, ni Centro Democrático, ni Cambio Radical. Ninguno de esos partidos existía en ese momento, pero sí existía uno, que eran los dos muy importantes, el Partido Liberal, Partido Conservador. Y en este momento también la juventud se alzó, pero yo ayer comentamos eso, yo lo comenté, faltó como más fuerza de, de diálogo, de poder de persuasión de la palabra, de estudiantes que tomaban la vocería. En aquel tiempo había muchos canales regionales nuevos incursionando en sus lugares, por ejemplo en Barranquilla, el canal Telecaribe, y se hacían entrevistas y uno se deleitaba viendo a otros compañeros, a otras personas de Bogotá, de Bucaramanga. Ya yo conocía Bogotá, ya había vivido aquí 2, 3 meses en el 87, y como les había comentado, y uno veía, faltó mucha liderazgo de voz, faltó mucho poder de convencimiento de estudiantes, y esto permitió avance de otras fuerzas internas enemigas de la causa. Ahí les cuento eso, disculpen, las contextualizo y vamos a avanzar, vamos a avanzar. Yo se los he comentado, por ejemplo, en el caso de Gina,
con Sharon, que dijeron que iban a trabajar sobre el tema. Eso está bien, eso está bien. Se trata de socavar sentencias que tengan que ver con la falta de idoneidad, la falta de profesionalismo, la falta de eticismo en las profesiones. ¿Listo? Entonces, yo les dije a ustedes que yo les podría dar un toque del código deontológico de nosotros. Podría ser mañana, un ratico antes de que hagamos el último conversatorio, el cierre, incluso así lo dejé en la plataforma, como un complemento del que hicimos el viernes a petición de ustedes y a petición de los estudiantes de la noche, porque se acerca un fin de semana y ya no hay vuelta de hoja, ya es pasado el examen. Vamos a hablarle así de examen, porque la verdad que es un examen. ¿Para qué vamos a ponerles palabras dulces? Es un examen y es el 40%. Y vuelvo y lo repito, y vuelvo y lo repito mañana, y vuelvo y lo repito antes del examen pasado mañana, y vuelvo y lo voy a repetir el viernes, que va a ser la última vez de la repetición de la repetidera. Estudiante que no tenga, voy a hacer la prueba. Estudiante que no tenga ¿se dieron cuenta? Me quedé en silencio. Yo puedo decir eso. Escribirles por el chat, decirles qué pena, tengo dañado el micrófono. Yo estaba hablando, pero ustedes no me escucharon. O puedo hacer esto. Qué pena con ustedes, es que tengo por un lado por el celular y por el otro lado tengo el computador, pero entonces mi hijo tiene el computador y qué pena que no sé qué, que esto, que mañana para sábado, que esto. Tengan la certeza que un profesor 2 días lo hace, ustedes, los estudiantes están en el derecho de solicitar el cambio. Estamos en virtualidad y la virtualidad en el mundo actual significa tener un equipo. Ah, no, es que yo no tengo y ahora a estas alturas yo no voy a comprar equipo, no, porque ya ustedes están en cuarto semestre y ya hoy estamos, wow, marzo, abril y mayo, a 1 año y 2 meses largos de estar en esto. A mí me toca pedirle al niño Dios. Yo soy una mujer, pero yo no pierdo mi ingenuidad. La mujer en su condición de mujer nunca debe dejar de ser niña. Yo en noviembre le pedí a papá Dios que me regalara un computador. Y papá Dios me lo dio. Me lo dio a través de mi hermana. Ella me lo regaló. Porque lo otro está bien, pero ya es un adolescente. Yo lo compré en el 2007 en Miami. Y fue en su momento lo último, pues, de la tecnología en los Estados Unidos. Pero se necesita más actualización, porque aquí nosotros les comparamos muchas cosas. Entonces yo no voy a aceptar ninguna excusa, porque desde que comenzamos las clases lo estoy diciendo, presten, vayan donde un vecino. Mire, yo me cambié, porque ese fue uno de los procesos grandes más que me tocó a mí hacer en estos últimos momentos, tiempos, días. Yo solamente tengo una amiga aquí y eso porque ella es de las SIGIN pensionadas. Yo no soy muy selectiva con las aquí. Buenos días, adiós, profe, adiós. Con ella, incluso nunca he ido a su apartamento, ni el de su mamá. Y ella cuando ese cambio, porque usted sabe que esto es un proceso, ya sea con ETV, con Claro, con el servidor que sea, o Tigo. Permíteme un momentico para terminar la idea. Se necesita el cambio y yo ese día lo pedí de permiso y al día siguiente tenía que tener ese mismo día. El mismo día yo pedí un permiso y un día antes desmantelé el apartamento y el mismo día de la mudanza lo primero que me instalaron aquí fue esto. Aquí habían 7 personas. Todo eso lo viví yo y ustedes ni cuenta se dieron de eso. Es que me dijo la señora, la amiga, la del tercer piso, Marlene, tranquila, si tú tienes algún inconveniente, te llevas el computador para mi apartamento y dictas tu clase allá.
uno tiene que ser recursivo. Siempre hay un ángel, una amiga, un amigo, una vecina, ese día te vas pan de la... cualquier cosa. Pero yo incluso ayer lo volví a decir, ya la institución lo sabe. Y ya lo hablé con mis compañeros del consultorio, los que son docentes también. Ya los profesores están como así. Yo no puedo ir más porque esta vez voy a hacer una excepción para motivarlas. Voy a calificar 0.5 más, porque yo calificaba hasta el 4 o califico hasta el 4. Pero por muchas razones yo les voy a dar esa motivación a la persona a quien haga una buena, porque yo no les voy a regalar nota. Pero el jueves y el viernes necesito imagen y voz. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Necesito imagen y voz, porque la virtualidad es audiovisual. Ahora sí, ya les escucho para continuar con el compartimiento. Y no hay excusas, porque siempre habrá una manera de... Miren lo que pasó con Luis, prefirió retirarse que dar la cara. Prefirió retirarse que dar justificaciones. Y todo eso está grabado. Todas las conversaciones que tuve con ustedes, que les dije averigüen qué pasa con él, todo eso está grabado. En un caso que llegue a presentar un PQR. A ver, Emily, Stephanie, Jenny, Sharon, Fernanda, Erika, Jessica, Valentina. Cuéntenme algún comentario para continuar. Profe, yo tengo una preguntita. En lo de salvamento de votos, ¿necesariamente está implícito en la sentencia o a veces aparece así? No, yo les comentaba también eso, es una pregunta también pertinente, la había explicado varias veces, pero no hay problema. Lo que no va a lugar, hablando en términos futbolísticos, fuera de lugar, lo que no va a lugar no aplica. Le colocan una N mayúscula, un slap y una A mayúscula, no aplica. Nosotros también, yo en el G-Drive, yo lleno un G-Drive, mi equipo del consultorio jurídico y centro de conciliación, todos los días lo que hacemos hay que llenarlo. Y yo soy No, profe, espéreme, es que creo que no me en el entendió. G-Drive, sí, yo sé lo que quiere decir. En el G-Drive hay cosas que hace el director del centro de conciliación que yo no las hago. Entonces yo que tengo que colocar NA no aplica, porque no todas las sentencias tienen salvamento de votos. Sí, yo sé, o sea, no me he hecho explicar todavía, profe, qué pena. ¿En la sentencia aparece salvamento de votos o simplemente cuando uno va leyendo, o sea, se da cuenta que es un salvamento de votos? Esa es mi pregunta. No Jenny, es que sabe que, aparece en un párrafo distinto. O sea, después de la Que sentencia que aparece tú bajas, aparece abajo quién hizo el salvamento. después de las ¿Y firmas, por sí. qué? Después de las firmas. Ah, ok, antes ok. antes de las decisiones. Ah, ok, ya. Porque Gracias. acuérdate que hay unas motivaciones que son las ratio decidendi. Hay unas motivaciones que tienen en consideración la corte o los miembros de la sala. Hay un resuelve. Y en la parte final, como te lo dijo tu compañerita, es que eso no queda ni al principio ni en la mitad. Los salvamentos, las aclaraciones, porque una cosa es salvamento de voto y otra son aclaraciones. Yo salvo mi voto por esto y esto y esto. Hay unos que están de acuerdo con la decisión en términos generales que tomó la Corte, magistrados, ellos mismos, porque no son más nadie, son ellos, no son ni del Consejo, ni del Consejo Superior de la Judicatura, ni del Consejo Superior, no, de la Corte Constitucional. Los magistrados de la Corte Constitucional son de la Corte Constitucional, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son del Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados del Consejo de Estado son los del Consejo de Estado, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que es el que se activa el otro año. Se van a acordar de mí. El otro año se activa el Consejo Nacional Electoral con demandas, con consultas, con, bueno, miles de cosas. Porque el otro año, ya tú sabes, como digo yo cuando estoy hablando con ustedes que me sale el costeño, ya tú sabes, el otro año es cambio. Ojalá que sea sustancial. Cambio de gobierno, de toda la cúpula de toda
Y uno quisiera que queden solamente los que están en, los que están en carrera y que venga un cambio sustancial. Es que si tocara comprar una boleta para alquilar un palco de honor, como cuando uno va a esos grandes conciertos o cuando uno vaya a los carnavales de Barranquilla, para no estar con la multitud sujeta a faltas de respeto y esas cosas, entonces uno se va para un palco, por donde pasan las carrozas, nadie te molesta ni nada de esas cosas. Si se necesitara pagar en primera fila un palco de honor para ese día, yo la compraba, pero afortunadamente somos protagonistas de ese cambio que va a haber el otro año. Cada uno de nosotros somos protagonistas, porque cuando tú vayas a votar por el representante y por el senador el otro año, ¿qué debes hacerlo? Tienes que hacerlo porque es un deber, un derecho y una obligación nuestra como ciudadanas colombianas. Porque si estamos tristes con la situación, bueno, pongamos en nuestra parte, hagamos como hace el colibrí y que el felino se burla. Gota a gota, moneda a moneda, se llena el chonchito. Yo siempre tengo chonchito. A veces tengo trencitos. En el fondo nos dieron un tren, un tren así. Es azul, Fondo Nacional del Ahorro. Ese es el eslogan de ellos allá. Y ahí todavía lo tengo. Y él se llena y vuelve y sacó la plata. Uno siempre de gota a gota. Hay unos que no, yo para qué le voy a meter monedas. No, yo le meto de 1000, yo de 500. Hay personas que son billetes, porque tú no puedes tener una alcancía de billetes y monedas. Así pasa con lo que vamos a hacer el año pasado, el año que viene. Porque una cosa es que tú elijas a un senador y un representante, otra cosa es la fórmula presidencial, y lo repito y lo vuelvo a repetir. No estoy haciendo campaña política, Dios me libre de eso. Estoy haciendo reflexión y flexión, despertando eso en las personas, porque ahora siempre hay gente más buena. Eso es indudable. Somos más los buenos que los malos. Somos más los buenos que las malas. Y cuando usted vote por la fórmula presidencial y que el 7 de agosto se posesiona esa nueva fórmula presidencial, que puede ser, ¿por qué no? Ojalá que sea una mujer la presidenta. La mujer siempre es más temerosa del escándalo, y si es creyente es muy temerosa de Dios, de los escándalos, de su familia, de sí misma. La mujer es más avergonzada, la mujer es más hipersensible y es menos tentada a que la corrompa. Entonces, cuando él se vaya a posesionar esa fórmula el 7 de agosto del año que viene, se van a acordar de mí. Ya he hecho cambio. Porque como se eligen a las 8 de la noche, ya tenemos presidente el día mayo, ese domingo de mayo. A las 8 de la noche ya tenemos lista la fórmula presidencial. Se acordarán de mí. Y enseguida ya le preguntan, ¿y se van a acordar de mí? Y una de las primeras preguntas que le va a hacer la prensa nacional e internacional, ¿quién va a ser su ministro? Esa va a ser la primera que le van a hacer. ¿Quién va a ser su ministro de Hacienda? Esa va a ser una de las primeras preguntas que le van a hacer a la presidenta o el presidente elegido el año que vamos a elegir, porque yo voy a participar. Así sea que quede o no quede esa fórmula, pero voy a hacer ese ejercicio y ustedes deben hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque de ese mismo día, ese voto que usted le da, ese voto que le va a dar su familia, le da todo el poder a esa fórmula para que elija toda la cúpula de gobierno. Porque el presidente es el que elige todo. Los directores, por ejemplo, de la ESAT, del fondo, el presidente del fondo. Yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo y lo repito. Elige los superintendentes, la superintendente. Todo. Los directores de los departamentos administrativos, a la escuela superior, la directora o el director, todo lo elige él, toda la cúpula. Así, tú. ¿Y cómo lo elige y por qué?
o la cantidad de votos que le dieron. Entre el más importante sea el cargo, se supone que más votos le pusieron. De ahí se dan las bancadas, porque el gobierno que quede debe tener a su favor una bancada en gobierno. ¿Qué es la bancada? Los congresistas que apoyan a presidente. Así de sencillo. Ojo con eso. La responsabilidad es grande. Entonces la gente es especialista en estar criticando al gobierno, que corrupto, que corrupta, que como si toda la institución fuera corrupta, pero no votan. Eso sí que es triste. Eso es una gran paradoja, se llama eso. Eso es una paradoja. Yo critico, pero no pongo. Eso está como en la casa, que la gente critica y no colabora con el pago de los servicios públicos. Bueno, entonces vamos a seguir, ya las contextualicé. No todas las sentencias de la Corte de Constitucional tienen aclaraciones de voto. No todas las sentencias de la Honorable Corte Constitucional tienen ¿cómo se llama? Salvamento de voto. No. Profe, yo tengo la última pregunta. La regla No te jurisprudencial, yo no entiendo la verdad qué es eso, porque ahí dice que regla es igual a supuesto fáctico más consecuencia jurídica. O sea, ¿qué tendríamos que colocar? Regla jurisprudencial. Los fácticos son los hechos. Hechos que son fáciles de probar. ¿Qué es un hecho fáctico? Me voy a colocar de ejemplo. ¿Qué es un hecho fáctico? Suponiendo que yo tengo de hecho una demanda contra el Estado, contra el fondo. Un supuesto, ¿no? Entonces, yo estoy peticionando que se me reconozca, un ejemplo, la calidad de trabajador oficial. Entonces, eso pasa. Puede ser por un juez laboral, por un juez administrativo, porque cuando ya uno está pidiendo ese reconocimiento, lo tiene que hacer ante un juez administrativo, no propiamente laboral. Bueno, depende de la gallardía del abogado, de la abogada que tome el caso, la que sea. Se recurre ante un juez de la República. Entonces, la relación de los hechos fácticos es la siguiente, 2 puntos. El día 5 de diciembre del año 2011 me vinculé por contrato, puede ser de servicio, por vinculación, por las que sea. Segundo, el día tal, para resumir los hechos fácticos, eso es un hecho fáctico, ¿por qué? Porque con cada hecho fáctico, ahí viene la regla, con cada hecho fáctico hay que demostrarlo. Ah, sí, yo estoy diciéndole que yo trabajé al juez del día 5 de diciembre al día 13 de abril del año 2015. Ah, se anexa constancia de vinculación. Recuerden que esos son actos administrativos cuando uno está vinculada con gobierno, directa o indirectamente, ya sea por nómina de un outsourcing, lo que se llama empresas de servicios temporales, o por la planta. De pronto que uno entre por nombramiento provisional. Un ejemplo. El primero, hay que anexar la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Tercero, yo recibía las instrucciones del presidente de la organización, o puede decir del director de tal, el doctor, el señor, la señora Juliana de tal, que en ese momento era el director de división de tal. Que las funciones mías eran tal, pero que también yo fui delegada para que yo viajara y yo capacitara a todos los puntos de atención que eran escogidos en su momento agendados para viajar en el país. Otro hecho fáctico, y cómo demuestro yo eso, se anexan, está anexa en el libélulo, se dice libélulo, o en el expediente, o en los anexos, o en los soportes anexos a este escrito, los soportes de los viajes realizados. De todo hay que
Eso se llama hechos fácticos comprobados hechos por hechos. Porque los hechos fácticos son hechos que realmente pasaron, pero hay que probarlos. Dame los hechos y yo te daré el derecho. Uno de los principios fundamentales del derecho. Nunca yo puedo decir, a mí me pasó esto y no tengo cómo comprobarlo, jamás. La carga de la prueba le toca al que demanda, aunque el demandado las tenga. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajé con el Congreso, que trabajé con la Alcaldía de Barranquilla, que trabajé con la Asamblea de Barranquilla, que trabajé con Cemento del Caribe de Barranquilla, que trabajé con el Fondo Nacional de la Obra de Barranquilla, con la Escuela Superior de Administración Pública. Todo eso está allá. Pero yo soy la que tengo que, para agilizar el proceso, tengo que comprobarlo. Así de sencillo. La carga de la prueba, a mí me tocó pagar nuevamente. Ahorita en el proceso de la mudanza se me perdió el sketch de un pago de TV. Y nada menos de esto del servicio. Qué servicio tan pésimo de TV. Y a mí no hubo poder. Y para colmo se fue baloto de esa esquina que viene de ese éxito que queda por la acera de la Institución Universitaria de Colombia. Quitaron el baloto, una cosa increíble, la pelada me reconocía. Yo puedo pensar hoy en día que ella lo hizo muy a propósito, sabía que se iba, y yo desconocía que al día siguiente se iban, desmantelaron ese baloto que queda en ese éxito de la acera donde queda el consultorio jurídico, a 2 cuadras, ni siquiera a 2, una cuadra y cruza y está el éxito. Lo quitaron. Y con el proceso y la mudanza, ¿sabe que esto es un proceso terrible y agotador y extenuante? No lo encontré. Me tocó volverlo a pagar. ¿De quién es la carga de la prueba? Mía. ¿Ellos la van a buscar? No. Ellos no la buscan. Ya sea que la niña actuó con mala intención o con buena intención, a mí me tocó volver a pagar. Así es. Entonces, los hechos fácticos, bueno, entonces el día tal de abril de tal año fui despedida injustamente. Porque es que ahí está. Anexo, acto de desvinculación, ahí dice. Entonces, como fueron con 2, con 3, porque uno nunca sabe, la persona de pronto trabajó con una durante todo el tiempo que trabajó, como no estuvo en planta, trabajó o con 1 o con 2 o con 3 temporales. Lo que se le dice outsourcing. Mire todo lo que ha degenerado estos cambios, y esto han sido desfavorables para el trabajador, ya sea en calidad de servidor del Estado, directo, indirectamente, ya sea con empresa privada. Pero la situación del trabajador desmejoró sustancialmente, porque antes esas cosas no se veían así. La vinculación era en provisionalidad, directamente con la entidad, no con bolsas de empleo. ¿Y quiénes son los dueños de las bolsas de empleo? Es congresistas, es un ejemplo, es ministros, es presidentes. ¿Quiénes son los dueños de las EPS y de las EPS en Colombia? Pregunta, ustedes la saben. Entonces, fíjense, esos son hechos fácticos. Todo lo que tú digas, todo. Hay Canizará dijo que hizo 10 vuelos en el año tal, que la mandaron desde el mismo fondo, de la misma Escuela Superior de Administración Pública, desde la Superintendencia Notarial y Registro, de donde sea, wherever. Hay que anexar todos esos tickets aéreos, lo que se llama sketch, también se le llama sketch, como los pagos como ese pago que no me apareció, que me tocó volverlo a pagar. Casi 100,000 pesos. Ay, profe, tan raro, y usted siendo profesor y siendo abogado. Así es, mijita. El pan se le quema en la puerta del horno al más avisado. ¿Quién sabe si se mojó con tanta? Es que ese es un proceso de mudanza, no es fácil. Hay que desmantelar, mudar y volver a mantelar. Hasta vidrios me quebraron en el carro ese de mudanza. Mire, entonces yo les cuento, como tú estás definiendo hechos fácticos, nunca se me les olvide eso, muchachas. En los memoriales, en los derechos de petición, en las tutelas, en las que, todo lo que es PQR, petición, mejor dicho, les estoy avanzando aquí la clase de mañana. Petición, quejas y reclamos.
Y felicitaciones también. Lo que pasa es que nosotros en Colombia somos duros para felicitar. Porque si yo voy a un banco, yo me siento bien atendida, perfectamente que yo puedo dejar una felicitación de esa señora que me atendió bien. Pero nosotros somos especialistas en hacer lo contrario, de quejarnos. Y la tutela, yo por eso le digo a los estudiantes, hagan bien los derechos de petición, porque un derecho de petición no queda ahí. Un derecho de petición se va, incluso hasta puede ser considerado por la Corte Constitucional en revisión, porque eso es por sorteo, al azar, entre comillas, ¿no? Entonces, todo lo que tú dices en los hechos fácticos se lo tienes que probar. Si es un derecho de petición y si es una tutela, porque una tutela pasó por un derecho de petición, a menos que sea un derecho fundamental vulnerado y el abogado o la abogada que haga esa tutela la justifique bien, que no tenga necesidad de agotar el recurso de queja ni de derecho de petición, sino que se va directo a tutela y pasa. Eso ha pasado. Un derecho fundamental. La salud en conexión con la vida misma. Entonces, cuando ya tú haces esos hechos fácticos, tú tienes que hacer los fundamentos de derecho. ¿En qué me estoy fundando yo para relacionar todos los hechos fácticos? Lo primero que uno tiene que pensar es en la Constitución Política de Colombia, jurisprudencia, sobre todo el tema de los pensionados, el tema de los trabajadores, el tema de despidos injustificados a mujeres en estado de posparto o a mujeres embarazadas. Así que hay en la Corte Constitucional, bastante que hay. Entonces tú puedes relacionar unas dos sentencias. Después de lo constitucional, jurisprudencial. La sentencia tal de tal año y la sentencia tal, no tienes ni necesidad de poner la tesis, con señalarla. La Corte sabe, ya nosotros hablamos de ese tema, es más fácil para la Corte decidir. Y después viene una legal, la ley tal, la ley del artículo tal del Código Sustantivo del Trabajo que dice que una mujer apenas sepa que está, que está embarazada, que apenas sepa que está embarazada tiene que dar conocimiento. Les estoy diciendo la verdad. Una mujer apenas sabe que está embarazada, tiene que dar desconocimiento al empleador, no al patrono, porque ya les enseñé que no se habla de patrono, al empleador, porque el empleador no es adivino. Y no le gustaría ser adivino tampoco. Entonces tú tienes que demostrar todos los hechos fácticos y después tienes que argumentarlos con fundamentos de derecho que son, yo se los solicito a los estudiantes en el consultorio, constitucionales, jurisprudenciales, legales y doctrinales. El doctor Arturo Valencia Sea dijo esto y esto y esto. Justificar, entre mejor lo justifiques, mejor. Las pretensiones. Por supuesto que las pretensiones siempre por eso se dice, los hechos fácticos tienen una línea con la jurisprudencia que va a sentar la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, con los hechos fácticos, con los fundamentos de derecho, ella va a sentar otro precedente. Ella va a dictar jurisprudencia. Profe, una pregunta. Es que nosotros hemos estado llenando nuestra sentencia. Ya la tenemos casi lista, pero tenemos algunas dudas. Quiero confirmar si entendí bien. Cuando usted dijo en la parte de aclarar el voto, lo que tenemos que hacer es poner los nombres de los magistrados que estuvieron de acuerdo, ¿sí? No tienes que anotar los magistrados que están de acuerdo porque ellos son los que están firmando la sentencia. Acá dice magistrado ponente sobre el tema del estado de sujeción especial de los reclusos frente al Estado ver, entre otras, las sentencias de 1900 tal, el magistrado ponente Ciro de 100 no sé qué del 2002 y el magistrado ponente no sé qué Rodrigo Gil, de no sé qué del 2003, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. ¿Así está bien la respuesta o cuál es la respuesta? No, yo no te puedo porque tendría que ver el caso. Lo que pasa es que, lo que pasa es que nosotras en aclarar el voto, lo que decía ahí era que había que como sustentar que lo que se resuelve
O sea, digamos, ahí ponían como, No se compliquen la vida, porque ¿cómo van a ustedes a repetir la repetidera? Ya él lo dijo. Es que tienen que decir quién lo hizo la aclaración del voto. Fulano de tal hizo la aclaración de voto. Y si ustedes quieren decirle el por qué, decir, aclaró el voto por esto y esto y esto, ya no tienen que copiar exactamente. Ahí están diciendo que no es Pero es que copia y los pegue. tres estuvieron de acuerdo en el voto, los 3 magistrados. Entonces, ¿para qué vas a anotar los nombres de los que estuvieron de acuerdo? Es del que no estuvo de acuerdo y decir el por qué y se acabó. No, ese es en salvación, en salvan el voto. Puse no Ujú, aplica, porque nadie salvó el voto. Pero en ujú. aclaran el voto, sí pongo los 3, porque los 3 estuvieron de acuerdo. Los 3 aclararon votos. Pero, Bueno, entonces Sí. anota los 3, anota los 3. pero Y Ginny, es la raro que ellas, aclaración, es raro porque siempre la aclaración de votos por lo regular es 1. Los 3 aclararon votos. Sí, dice que no dice que nadie haya. no, es que Ginny, aclarar el voto es que están de acuerdo, pero no en todo. Entonces dicen pues que están de acuerdo, o sea, es como una parte Pero también es que abajo no, que dice aclaración. ninguno dice que no. Entonces, no, es que por eso. Cuando están de acuerdo, no tienes que poner ni aclaración ni salvamento. Cuando no están de Nada, acuerdo, es nada, salvamento. nada de eso. Y cuando o es sea, no ponemos ahí nada. no, ponle que no aplica. Si no aclararon el voto, ponle que no aplica. Porque abajo aparece como un Ah, párrafo también que dice salvamento y aclaramiento de votos. Y ahí tampoco se pone nada. No, ahí le pones que no aplica porque si ninguno aclaró el voto realmente ni lo salvaron, pues no aplica para nada. ok. Sí, es que no tiene que ser, la ficha no te está pidiendo que sea reiterativa. La ficha no te está pidiendo que sea reiterativa. Si hubo una aclaración de un voto de un magistrado, es que no todos los magistrados aclaran votos. Sentencia es sentencia y decisión es decisión, es apartarme yo. Yo me aparto y digo el por qué. Y como dice ahí, ahí no se trata de copiar y pegar. Tú copia y pega el nombre del magistrado que haya lugar, pero para que yo sepa y para que sepan las demás personas y queden la grabación, tú dices, el magistrado fulano de tal hizo aclaración del voto en el sentido de, y dice el resumen chiquitico de eso. Él piensa que la salud es conesa con la vida y por lo tanto por eso se tutela y ya, es decir el motivo, una cosa muy chiquita. Ya, profe, es que pensé que teníamos que poner, pues como todos habían dicho que sí, entonces pensé que era. No, eso está en el resuelve. En el resuelve está y ellos firman. En el resuelve Ujú, está. ujú. Bueno, entonces vamos a continuar. Profe, qué pena, una última pregunta. No te preocupes. Profe, en la parte de comentarios que la verdad no lo entendí muy bien. Los comentarios yo lo tomo como la posición de ustedes. ¿Qué posición asumen ustedes con relación a la decisión que tocó, a la ratio decidente, a la razón de la decisión, a la decisión? Ustedes pueden estar a favor o pueden estar en contra. Ustedes tienen que decir por qué están de acuerdo con la decisión con la Corte y por qué no están de acuerdo con la decisión de la Corte. Vean, el año antepasado, antes que nos metiéramos en esta cosa tan horrible de la humanidad, que yo veo que esto es como un castigo de... La verdad que esto es una buena reprimenda que hemos estado viviendo toda la humanidad. Antes hubo una sentencia de un grupo donde se nota allí fue tan grande la sentencia, tan importante, que salieron 2 preguntas. Porque por lo regular, las preguntas, 2 cosas le voy a decir, eso y lo otro, de la decisión que tomó la Corte con relación a una pensionada. Recuérdeme eso, profe, la decisión de la Corte con relación a la pensionada, para terminar primero esta. Salieron 2 preguntas. Era tan intensa la sentencia y era en tema laboral. Salieron 2 preguntas, porque tiene que ser una pregunta bien razonada, bien clara, casta, concisa y precisa, porque eso es lo que va a definir la Corte. Lo mismo vuelvo y repito, cuando ustedes vayan a hacer la monografía, se van a acordar de mí, las monografías. Y las tesis, es una pregunta, es lo que usted va a resolver. Yo le estoy diciendo
y hasta ahora se lo estoy terminando de comentar. Todo un proceso de cambio, eso es tenaz. Volverme yo a habituar, después de estar a 4 cuadras, ahora estar a que tiene que recogerme y llevarme a un conductor, porque yo a Dios le pido, como dice yo Arroyo, yo no quiero tomar servicios públicos por ahora en mi vida, no quiero, por muchas razones ahora, y mucho más ahora cuando nos van a mandar otra vez para afuera, como dice la canción, sálvense quien pueda, no señor. Entonces mire, esa fue una que se dio el año antepasado, y la otra, la corte en el caso real de una señora pensionada no la tuteló. Y los estudiantes, por supuesto, no estuvieron de acuerdo. ¿Y por qué no estuvo de acuerdo la corte? Ahí alegó una señora pensionada, ahora no recuerdo si era con Colpensiones o un fondo privado, que por supuesto que debe ser con un fondo privado. Ella estaba solicitando que le tutelaran su derecho porque ella pensionada, ya al mínimo vital, que estaba pagando aún esa vivienda, y una persona pensionada pues tiene que hablar de ella habló de sus hijos, y la corte se fue mucho más allá y la corte dijo no le tuteló porque ella alegaba que le habían suspendido la pensión, la mesada, y que ella alegó derechos fundamentales y mínimo vital, que se había caído en el pago de la cuota, de los servicios, de los impuestos. Mejor dicho, usted sabe que cuando una persona, yo no me voy a poner de ejemplo, ni a ustedes. Yo en eso estoy muy clara, yo cosas negativas no digo de mí ni de mi entorno. Yo no pido solamente por mí, sino por mis jefes y mis estudiantes, los que son, los que fueron, los que han de ser, y por mi equipo. Porque lo que atañe a mi entorno me perjudica o me beneficia a mí. Eso es claro. Esos son principios generales, son principios del universo. Como es arriba es abajo. Y la corte dijo que ella tenía hijos que estaban en muy buenas condiciones y que podían auspiciarlas. ¿Cómo les parece? La corte, para que lo sepan, no le concedió la tutela. Le estoy hablando en términos generales. No se la concedió porque dijo que ella sí. Y los hijos, ahí se nota que los hijos están en muy buena condición económica. Es como mi mamá, nosotras somos 3. Y la Constitución dice que las personas adultas, que las personas de la tercera edad, no es responsabilidad del Estado, sino también de la familia. Y mire ustedes que donde hay una persona en condiciones de discapacidad, una persona adulta y una persona así que no sea adulta, de la tercera edad, así sea un joven que haya sufrido una caída, Dios nos libre a nosotros y a nuestra familia, y que quede en condiciones de discapacidad o que le dé un infarto en la columna vertebral y quede en condiciones de discapacidad. Necesita una enfermera o un enfermero, necesita un asistente. Y lo mínimo que necesita es asistencia en la casa, médico, tratante en casa. Que si no tienes la plata, si no la consigues, apunte a tutela como me tocó a mí con mi mamá, apunta pues de plata del bolsillo. Y nosotras que, por ejemplo, a mi mamá le dio, casi se la lleva, y luchó y luchamos nosotros a ver así. Nadie sabía en la universidad ni nuestros amigos, eso nos lo guardamos entre las 3. Una en Medellín, otra en Barranquilla y otra que en Bogotá, las 3 sufriendo ese calvario, desde el 31 de diciembre que la atacó. Fueron casi 3 semanas entre la vida y la muerte. ¿Y qué hizo la EPS Sanita? Nada. ¿Qué hicieron sus hijas? Todo. La casa quedó como una mini clínica. Todo se lo compramos. Y mi mamá tiene todo, quedó retraída. Porque imagínense una persona que va a cumplir 90, nosotros vamos. Menos, ese día yo no voy a estar con usted porque eso es en julio.
con el grupo que yo esté, yo voy. Mi hermana también va. Porque vamos a dar testimonio. El párroco de la iglesia de Envigado sabe del caso de mi mamá. Eso es un milagro. Y en cambio, el señor que vive en la casa, el abuelo de mis sobrinos, no lo venció. Don Javier. Yo por eso soy muy sensible con este tema de las clases que dicto y que cuando hay que hablar de esta situación, de esta experiencia grande, horrible que hemos vivido en la humanidad, porque a mí me llegó de cerca. Y mi mamá en 2 oportunidades estuvo a punto, pero como le tenemos todos esos sistemas habidos y por haber, a oxígeno, todo. Las personas, muchas personas que no se salvaron fue por eso. En el caso de don Javier, ya sería designios de Dios, estando viendo ahí la misma historia de mi mamá, para que no se repitiera. Y el Señor apenas lo llevaron, lo tuvieron que poner boca abajo. En mi familia hay médicos, dijeron grave, si se salva es un milagro. Una persona que colocan boca abajo con el tema que se está muriendo bastante. Y sin embargo, hoy el ministro de Educación, de Salud, creo que van a decir ya quiénes se van para afuera, cómo va a ser la movida. Eso no lo están considerando. Se está muriendo mucha gente de eso y muchas están infectándose con el tema de la salida de la gente a la calle. Esto es sálvese quien pueda. En la casa casi muchos ya nos hemos vacunado y a mí no me interesa si me mandan o no me mandan en la universidad. Yo por mi propia cuenta ya me puse la primera dosis de la vacuna. Porque si lo mandan a una dicta clase presencial hay que ir. Si no quiere, pues renuncia. Y yo no voy a renunciar porque a mí me gusta esto. Más que por lo que necesito, me encanta. Entonces eso les cuento yo a ustedes, señorita. El tema del Estado. El tema de la salud, el tema de nuestros viejitos, de nuestros abuelitos, de nuestras mamitas que son nonarias, de nuestra gente en discapacidad. Yo tengo una prima que le dio un infarto en la médula espinal, jovencita, y ella necesita de enfermera y ella no controla esfínteres y no se ha ganado ninguna tutela, todo es de la clase, de la plata. Las personas que se han salvado porque nos ha tocado, con Dios y el bolsillo, porque la GPS, nana y cucas. Entonces yo les digo algo con el caso de esta señora, que es un caso de la vida real de la Corte Constitucional, dijo, no se le va a conceder la tutela porque ella tiene hijos. Fíjense que es verdad. Yo en aquel tiempo, yo dije, ay Dios mío, yo que amo tanto a la Corte Constitucional, porque la parió la nueva Constitución, y con lo de mi mamá le doy la razón. Es que nosotros no le podemos dejar todo al Estado. Si mi mamá hubiera sido por la EPS Sanita, Dios mío, mi mamá se nos hubiera ido. La necesitamos todavía, nos alegra la vida. Mi mamá es el elixir de las 3, la alegría en nosotros. Pero su merced no piensa pues que si esa señora trabajó toda su vida para ganarse una pensión, pues es justo que se la entregue. O sea, para mí eso es justo, porque digamos, pues yo tengo a mi mamá y tengo a mi abuelita y todos le ayudamos, pero pues ellas tampoco son gente que le guste depender de nosotros. Entonces cada una pues siempre trabajó, toda su vida trabajó pues para ellas tener su propio sustento. Pero imagínate, eso, si a ti te tocara tocaba... O sea, profe, no entendí la historia. O sea, la señora necesitaba una enfermera, pero como tiene hijos... No, la señora tenía su pensión y se la suspendieron. Y la corte no se la quiso volver a dar porque dijo No. Es que yo quiero que ustedes analicen la esencia, la filosofía de la decisión de la Corte Constitucional en ese momento con esa persona pensionada de la tercera edad y que alegó que le tutelaran derechos al mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? Eso no fue considerado en la Constitución Política de Colombia. Eso ha sido un fundamento de la Corte Constitucional. Entonces, es claro y lo dice la misma Constitución. Las personas adultas no
no es solamente del Estado la responsabilidad de sus familiares. Mire que cualquier persona adulta en un hogar, la EPS, casi que a la fuerza le nombra a un curador o una curadora primaria. O es una hija, o es una nieta, o es alguien de la casa que esté en condiciones de cuidar a esa persona. O si no, si le quita la enfermera, le tiene que colocar enfermera y dedicarse a esa persona, cuidadora primaria, y les dan cursos y toda la cosa, y eso es y ustedes lo saben, el factor poder de las GPS y las IPS. Yo vuelvo y se lo digo, ¿quiénes son los dueños de las GPS y las IPS en Colombia? Ese es un efecto de la política, de la implantación de la filosofía neoliberal que hemos estado, y ese es el tema que nos ha estado ocupando desde ayer, y con eso vamos a cerrar mañana. La globalización y la aplicación de la política, filosofía neoliberal que fue aplicada con el gobierno de César Gaviria Trujillo. Entonces, para la Corte es muy claro, y para nosotros, yo no lo entendí el año antepasado cuando nos tocamos con esa sentencia en la sala de audiencia que le tocó a un experiencias que uno ha vivido con sus seres queridos, con estos casos de las personas que les ha dado, personas cercanas, que han sido los hijos, las hijas, sus familiares, los que les ha tocado tomar decisiones para que sus familiares hayan vencido. Y entonces es cuando uno comprende, y fíjese que el mismo John F. Kennedy lo dijo en una locución en los Estados Unidos, él mismo lo dijo. No se pregunten qué es lo que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos por ustedes. Pregúntense más bien qué pueden hacer cada uno de ustedes por el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo cuando viví en Estados Unidos, yo nunca manejé en Colombia. No entendí la historia, es que no entiendo qué fue lo que pasó con la viejita. Es que... Bueno, para que no hablemos más, porque ahorita ha pasado bastante tiempo y tendría que mirar nuevamente esa sentencia, y ustedes la pueden averiguar también, en Google está, cuando la Corte Constitucional no tuteló los derechos, lo buscan así, no tuteló y salen, porque no me imagino que no habrá sido solamente esa, no tuteló a una persona que solicitó, de la tercera edad pensionada, que solicitó no tuteló la petición de violación al mínimo vital o a un derecho fundamental. Sí, profe, ¿Por qué? Vuelvo y te repito, ¿por qué? Porque una persona que esté en casa de la tercera edad, una persona que esté en casa en condiciones de discapacidad, así no sea de la tercera edad, así sea un joven, por una caída, por un infarto de la médula, wherever, o lo que sea. Y si no controla esfínteres, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? Comprarle pañales mientras presenta una tutela y se la gana. Y si no se la gana, tiene que ponerle los pañales. Profe, pero mi pregunta los pañales. era que estaba pidiendo la señora, el enfermero, ¿cierto? La enfermera. ¿Sí? La enfermera. No era lo que estaba pidiendo en la No, ella no, yo no te digo exactamente ahora, pero ella estaba pidiendo violación a derecho fundamental. No, ella no estaba pidiendo enfermera. El caso de ella era que sentía empobrecimiento porque le habían suspendido el pago de la mesada pensional, y ella, el pago de la mesada pensional, y tú sabes que cuando mejor dicho, en otras palabras, vamos a hablarla más bien clara. Si una persona está pagando una propiedad y está pensionada, y tú pagas una propiedad y todavía no está tu nombre, ¿qué tienes que pagar de eso? ¿Yo qué tengo que pagar ahorita en un mes? Impuesto predial. Impuesto predial. No, y esto es mío, impuesto predial. Y aunque tú la sigas pagando aún que debas un remanente, ya sea a cualquiera, ya sea una financiera o ya sea el Fondo Nacional del Ahorro, de todas maneras te toca pagar el impuesto predial. ¿O es que acaso ustedes piensan que el impuesto predial le toca pagarlo al banco o al Fondo Nacional del Ahorro cuando tú tienes una hipoteca de primer grado? Porque sea leasing. Leasing ya es otra cosa, no voy a meterme en eso. Estamos hablando de crédito de vivienda. Leasing es otra cosa muy distinta.
crédito de vivienda. Crédito de vivienda. Estamos hablando con una financiera o con el Fondo Nacional del Ahorro. El impuesto predial lo tiene que pagar la persona que tiene esa acreencia hipotecaria, porque es una creencia con una hipoteca de primer grado, que es la prevalece, es la que se llama la prevalencia. Cuando llega un proceso de un concurso de deudas con los acreedores, esa es la primera que se debe pagar. Primero los impuestos y después la creencia hipotecaria. Entonces, ¿cuál es la idea? El mínimo vital que es, tú tienes derecho a comer, tienes derecho a pagar servicios, tú tienes que tener derecho de vivir dignamente. Si vives arrendada, tienes que pagar servicios. Tú no pagas impuesto predial cuando vives arrendada, pero cuando tú vives un inmueble que lo estás pagando o que es tuyo, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar servicios, gas, acueducto, aseo, alcantarillado, energía. Tienes que alimentarte, tienes que tomar sistemas de movilidad, ya sea Transmilenio, SIP, y si no, permíteme, y ahora, aparte de los servicios, la comida, Sí, todo no, eso lo tiene, todo, puede ser tú pensionado o no ser pensionada. Si a una persona le suspende la mesada por lo que sea, una equivocación de Colpensión, una equivocación del fondo privado, lo que fuere, wherever, lo que sea que haya pasado. o sea, ya le suspendieron la pensión y no se la Sí, devolvieron. le supieron el pago. No, ahorita no vamos a mirar si se lo devolvieron o no. Ella le suspendieron el pago de la mesada pensional, se la retrasaron, como pasa. Mira lo que pasó con los profesores en la Universidad de la Autónoma del Caribe en Barranquilla. ¿Cuánto tiempo no duraron esos profesores sin pagarle? Cuando entró en problemas la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, formadora de comunicadores y comunicadoras sociales. Y uno dirá, caramba, ¿y cómo hace una persona? No sé, que hay una bulla, no sé si es una máquina. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir a ustedes? Que el mínimo vital no está como concepto así en la Constitución. Profe, yo creo que no lo pusieron y la tutela no la dieron porque para ellos era un pensamiento comunista el de la viejita. Aunque no es verdad, ¿no? O sea, No, la verdad sea dicha, Gina, yo te soy sincera, Gina. Yo en ese tiempo, el año antepasado, lejos estábamos de imaginar por las que íbamos a pasar en la humanidad, yo no lo comprendí mucho. Pero hoy en día, con lo que nos pasó con mi mamá, con lo que he visto que ha pasado en las familias, mucha gente no tiene con qué comprar inclusive a veces una tableta de un acetaminofén, mucho menos, imagínate toda una infraestructura. Tú sabes lo que es montar en una casa de familia, la saturación, que el oxígeno, que la cama, esto de clínica, que esto, que lo otro, eso es teso. Eso es tenaz, eso es agotador. Yo tuvimos un principio de año que no se lo deseo a nadie. Y sobre todo lo más sagrado, la mamá. Yo no se lo deseo a nadie. A nadie ni a nadie. Por eso nosotros ya nos pusimos de acuerdo que sus 90 vamos a estar con ella. Así sea que viaje yo en la mañana y me venga por la tarde. Pero ese día queremos estar con mi mamá. sí, profe, porque es cierto que es muy raro que no se gane una tutela. O sea, por lo general una tutela. No, a mí me causó extrañeza, total extrañeza, pero huele y te repito, Gina, y le digo a Fernanda, a Emily, a Jessica, a Erika, a Jenny, Charo, Valentina, Jessica. Profe, y si uno pierde una tutela, ¿uno puede apelar? Ante la Corte Suprema de Justicia, después que no casan, se acude a ella misma en súplica, pero con la Corte Constitucional no. Con la Corte Constitucional no. Con la Corte Suprema de Justicia, sí, vamos a tomar estos 5 minuticos, vamos a hacer esto y continuamos entonces. De todas maneras, estamos en la misma temática, listo, estamos en el contexto. Pero sí les digo antes que nos vamos de break, de los 5 minutos. Necesito tomar. Las personas que están en la casa, por discapacidad, por lo que sea, sean jóvenes o personas adultas, pensionadas o no pensionadas. Después el Estado familia, yo diría primero familia y después Estado, porque mire, si la persona no tiene servicio, a mi mamá le salvó mucho la paz de nosotros tenerles emermédica.
todos estamos con Emermédica. Y le debemos la vida a mi mamá en una de esas veces, y mi mamá se puso negra, hasta negra, porque nosotros le teníamos la convención 1 a 5 y ella necesitaba era 1 a 10 en tema de oxígeno. Y yo le suplicaba, eso fue terrible, a los de Emermédica que se quedaran ahí. Duraron 1 hora y media más para que mi mamá se saturara bien y oxigenara mejor. 1 hora y media. Eso fue. ¿Y dónde estaba Sanita? Señores y señoras, la salud. La salud. Yo ahorita voy a hacer ese trámite, como he estado con tantas cosas, pero yo voy a pagar el excedente, que son casi 100,000 pesos, para tener, ni Dios lo quiera, uno nunca sabe. Yo también tengo servicio médico de ambulancia y todo, y por algunas circunstancias me tocó pasarme a EMI, ya no Emermédica. Mi mamá sí sigue con Emermédica, ahí en la casa en Envigado, todo está con Emermédica. Pero yo te soy sincera, yo voy a pagar casi esos 100,000 pesos adicional para no tener solamente pospago, sino también prepago con Sanitas. ¿Qué significa eso? Dios mediante, no me voy a poner de ejemplo, una persona necesita que vengan los médicos a la casa, vienen. Lo mejor. Porque ya yo no tengo 20 ni 30, yo tengo 18 años. Bueno, vámonos 5 minutos a las 17, ¿vale? Vámonos. Chicas, ahora mientras me tomaba yo un delicioso cafecito, porque la verdad que Voy a dar mi opinión sobre lo que creo, el por qué creo que la sentencia fue, bueno, la tutela fue negada. denegada. Yo creo que teniendo en cuenta que, digamos, una tutela sirve como referencia para aprobar otras tutelas. Sí, es un precedente, una línea jurisprudencial, lo que tú dijiste ahorita, es un precedente, claro. Sería un precedente, entonces eso implicaría que muchas personas podrían pedir ese mínimo vital y no considerar a sus parientes. No, y la corte tendría que aprobarla porque no le puede aprobar a unos sí y a otros no. A otros no, sí señora. Entonces, Esa es la línea. yo creo que por eso fue que dijeron no, porque si no, entonces esto se nos vuelve un despelote y todo el mundo nos empieza a pedir un mínimo vital. Sí. No, y es que Gina, yo te lo digo, yo aquí, bueno, queda aquí grabado, no importa, de todas maneras todos tenemos madre, pero una cosa es muy clara.
Bueno, listo. Entonces, mire, chicas, la idea es la siguiente. Una cosa es muy clara y muy preclara. Y ya se lo dije, que lo dijo hasta un expresidente que tuvo los Estados Unidos. No le podemos dejar todo al Estado. Así de sencillo. Y menos con nuestras familias. Y menos con nuestra familia. Esta mañana estaban diciendo algo a propósito de eso. 3 hijas de un personaje muy importante. Ahora no te tengo bien claro quién es, pero es alguien que participó en una serie, por cierto, y esa serie no la vi. Nunca me llamó la atención. Una serie americana. Y las 3 hijas, él fue el creador de algo. No recuerdo el caso que es porque yo no vi esa serie. Las 3 hijas en vida, las 3 hijas de él en vida, porque la mamá de ella murió primero y él se juntó con otra señora, y tanto esa señora como el señor lo arrumaron. Las 3 hijas, eso salió ahorita en la noticia antes de empezar clase con ustedes, en Estados Unidos, para tomar prácticamente en vida. Le despojaron a él de sus derechos, siendo él el creador, pero ya como una persona que entra a senilidad. Y ustedes se imaginan eso, en Colombia eso es lo que nosotros vemos, eso es recurrente. Yo se los he dicho a ustedes, nosotros tenemos 10 mandamientos y averigüen, sin necesidad de que ustedes sean abogadas, de los 10 mandamientos en Colombia, ¿cuáles están ya tipificados penalmente? Solamente les dejo esa inquietud. Cuando uno dice ahorrar padre y madre, ya los papás y a las mamás, muchos malos hijos y malas hijas, ya no los están dejando ni siquiera en la puerta de un hospital como lo hacían antes. Los están dejando cerca de ríos, de desaguaderos, para que se les baje más su estado de derecho y se mueran de un infarto cuando se vean abandonados, cerca de los goleros estos, como dice uno, estos animales, aves negras, de rapiña. Al consultorio van, y uno le parece extraño que no sean tan jóvenes las personas. Entonces, como lo dijo Gina tuvo un fundamento, y eso es lo paradójico de la Corte, es paradójico con otro aspecto. Miren esto, para seguirles compartiendo lo de la globalización. Y estamos en el contexto, porque ustedes lo tienen ahí, lo pueden mirar. Porque una cosa que está allá, yo no la puedo decir. Lo que está aquí escrito, grabado queda. Algo paradójico. En cambio, a los niños ahora no se les puede llamar la atención. Los hijos sí te pueden decir, uy, mami, pero tú sí eres intensa. Eso sí lo pueden decir los hijos. Nos pueden abrir los ojos. Pero la Corte, ¿qué ha hecho? A los hijos no se les puede orar, porque ellos mismos llaman al 1, 2, 3, mi mamá me estaba maltratando, mi mamá. ¿Se dan cuenta? Lo paradójico, eso es lo que se llama la aporía en derecho, la paradoja. Mientras los hijos están ahora buscando la manera de declarar interdicto, y si no, lo dejan abandonados allí en un rincón, que se hagan sus necesidades y que ellos verán, sálvese quien pueda, para que mueran en la ignominia más terrible. Por otro lado, a los hijos ya no se les puede llamar la atención y que hay que ser limitados. Y hay una cosa muy increíble, yo soy muy creyente, pero hay una cosa increíble y es bíblico, y eso está. Padres, no desatéis la furia, algo así, de tus hijos. Qué cosa, ¿verdad? Ahí les dejo eso. En la Biblia está. El Padre, Dios no escribió. Dios está como Sócrates, que no escribió. Esos son sus apóstoles, intérpretes. Por ejemplo, lo que pasa inclusive con la Torá. Son hombres muy seniles que han interpretado la palabra de los que son mesiánicos y los que no son mesiánicos.
Pero en el caso nuestro, que sí creemos en que Jesús vino, Jesús no escribió. Él no escribió. Entonces tenemos que pensar en que eso es de los apóstoles, personas eruditas, y lo mismo en la Torá, personas que han interpretado las palabras que dijo Jesús en vida, que se ha pasado de generación en generación. Pero una cosa es clara, la Biblia lo dice. Mira a ver, da a entender, mira a ver cómo reprendes a tus hijos. Por eso la corte dice en su sana sabiduría y sapiencia, porque una persona que llega a una alta magistratura como la Honorable Corte Constitucional tiene que ser una persona muy versada, muy intelectual, muy estudiosa, de todo. Fíjate tú ahí. Está la Constitución, que nos hace responsables de nuestras personas adultas. Y está la Corte Constitucional, quien está tutelando todo lo que uno pida a favor de ellos, o lo que ellos mismos piden. Porque puede ser una persona que es abogada, ya está senil, pero entiende todavía de derecho. Alfonso Peniches, ¿de cuántos años murió? Muy claro y preclaro, liberal. El doctor Belisario Betancourt, ¿de cuántos años murió? Muy claro y preclaro. Y ya eran personas seniles. Ahí les estoy diciendo dos distintos partidos, para que no digan, como es del este, entonces nada más dice de esto. No, yo digo de todos. Entonces vamos a seguir aquí compartiendo. He estado así un poco porque me toca irme más, me toca hoy, apenas termine la clase, chichi, apago todo, me voy porque tengo que ir al trabajo más temprano hoy. Bueno, aquí perdón, discúlpeme, optimizar y sonido. Bien, aquí está el tema de la globalización. Ayer, quiero esta parte la quiero volver a repetir, de que una cosa es la globalización y otra cosa es el neoliberalismo. Yo quiero que ustedes les quede eso muy claro de mí, porque ambos procesos los viví, en vivo y en directo. El que lo vive es el que lo goza, dicen los carnavales de Barranquilla, que es patrimonio por la UNESCO, no es cualquier cosita, sino que este año no hubo carnavales y lo que yo veo que el año que viene tampoco debe haber, porque todavía no estamos para estar disfrutando ni celebrando nada. La globalización y el neoliberalismo no son términos sinónimos. Yo se los he dicho a ustedes, que yo cuando se implantó ese cuento de la contaduría, el sistema, yo estaba trabajando con una empresa de las grandes de Barranquilla. Eso es todo un mandamiento. Tú sabes lo que es, ustedes son contadoras, que no vivieron ese momento como yo lo vi, porque yo no fui contadora. Pero yo viví eso, y en las empresas donde yo trabajaba había departamento de contabilidad. Ese era un departamento aparte, como lo es ahora un departamento aparte, pero no de libros, sino de computadores. Entonces, primero globalización y después aplicación de la filosofía nefasta del neoliberalismo en la América Latina. Y en el caso que nos ocupa nuestra amada, sufrida Colombia, en UCI. En UCI. Entonces, ¿a dónde vamos? Sin embargo, actualmente se produce una repetida concordancia entre el fenómeno físico de la globalización. Es físico porque lo vemos y estamos en él. Por ejemplo, el tema de la globalización con esto que estamos viendo y viviendo, la educación virtual. ¿De qué nos estamos valiendo? De la informática, robótica, globalización, hasta la política. Lo que pasó el viernes con la visita de nuestra designada vicepresidenta a ministra de Relaciones Exteriores, esa acción que hizo que nosotros nos alegra de hablarle al oído al jefe de Estado de la United States, los oíditos de Biden, como lo es aquí el ministro de Gobierno con relación al presidente. En Colombia hubo un claro ejemplo de eso. Lo tengo que decir porque lo viví.
cuando el ministro de gobierno fue Horacio Serpa, el mejor escudero y el ejemplo más claro y preclaro que uno vio de lealtad y de fidelidad de una persona en la política a otra. Horacio Serpa con relación a Ernesto Samper Pizano. Un escudero, haga de ver un gladiador bien armado, pim, pim. Eso es lo que necesita un jefe de gobierno, un gobernante, tener una persona. Ajá, y no hemos visto otros gobiernos que han despedido a ministros, les han pedido la renuncia porque no han hecho eco y han dicho cosas distintas en los medios de comunicación al sentir del presidente. Eso lo hemos visto, no lo voy a decir con quiénes ha pasado. Y por eso tienen que renunciar cuando hay, por ejemplo, eso se ha visto, no quiero decir con qué gobierno se ha dado, que les ha tocado, porque una cosa es que yo renuncie, otra cosa es que me digan renuncie y yo renuncio, ¿verdad? Son dos cosas distintas, pero donde manda capitán no manda marinero, lo que yo les digo a ustedes, el voto de salud, tú eres la ministra de... Tú eres mi presidente del Fondo Nacional del Ahorro, tú vas a ser la directora de la ESA, tú vas a ser la registradora de Superintendencia de Financiera, tú, todo eso lo hace el presidente de la República de Colombia el otro año, o la presidenta. Entonces, el neoliberalismo es idea, es ideológico. Un cambio de chip de la aplicación de políticas públicas. Todo el andamiaje cambió. Achicamiento del Estado, más imposición de impuestos. Mire lo que dice acá. Mire, más adelante está acá. ¿Cuál es el motor, muchachas? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál es la esencia? De todas las maneras habidas y por haber, se lo estoy diciendo. Del modelo liberal que se aplicó de East a West, North a Sur. La búsqueda del beneficio económico y monetario. ¿Y de quién? ¿De los países en vía de desarrollo o los países tercermundistas? No les contesto. Diomedes Díaz dijo, se las dejo allí. ¿Será que Finlandia, un país socialista con educación más, wow, más fiel a la que debe ser, más exacta que hay en el mundo? ¿Será que ella no busca beneficios económicos y monetarios con relación a Nigeria, un país pobre? ¿Será que en Nigeria hay beneficio económico y monetario? Yo les dejé bastante material ya subido, se los dije a ustedes para que lean el fin de semana y ausculten, lean más. Hay que incluso lo di yo en el 2013 cuando viajé yo para el Casanare. Ahí tienen ahí definición del Fondo Monetario, la banca internacional, los errores de la globalización, las ventajas, desventajas de la globalización. Si ustedes no aprovechan ese material, recuerden que hasta el 11. Ojo, otra cosa se me estaba olvidando que nos dijeron a nosotros que les recordaran. Por favor, sean objetivas y califiquen el módulo. Yo no sé qué preguntan, a nosotros nunca nos dan los resultados. Unas que otras veces me han felicitado, pero son muy escasas las veces que me ha llegado esa felicitación. Pero eso es en bien y por y para el beneficio de ustedes. Entonces, por favor, ya pueden calificar el módulo. Tienen chance hasta el 11, hasta de este viernes en 8 días. Globalización, economía y regiones de Colombia. Link de globalización, economía y regiones de Colombia. Ojo con eso porque ustedes están ni siquiera a la mitad, porque ustedes apenas van para el 5º semestre. Entonces, la idea es que el motor básico del neoliberalismo es la búsqueda del beneficio económico y monetario. Así de sencillo. También se intercambian aspectos políticos, económicos, culturales, militares y deportivos. Mire ahora en la que está James, lo hicieron venir desde Inglaterra para nada. Allá hay pugna entre él y el otro es que también se maneja política. Ah, ¿dónde no se maneja política en Colombia?
Bueno, dirán ustedes, ¿qué política? Profe, será politiquería. Bueno, lo que ustedes quieran pensar. Ese intercambio de ideas que hubo el viernes entre dos oídos, dos pensamientos distintos. El jefe de Estado, que es el oído, fue el oído, el interlocutor de otro de primera línea y de confianza del presidente, de la ministra ahora, pero que ella sigue siendo vicepresidenta, Marta Ramírez. Ahí el presidente, por intermedio del canal de ella, le dice al otro presidente, por intermedio del jefe de Estado, le dijo lo que quería decirle de lo que está pasando en Colombia, porque no queremos que nos quiten las subvenciones y privilegios que tenemos de los United States. Y Andrés Pastrana habló con el Partido Republicano y también ella habló con congresistas, no tanto demócratas, sino republicanos, que son los que dan el voto así, así y al sí. Colombia necesita que le sigamos mandando platica. Porque la movida era que estaban diciendo, ¿cómo así? De nuestros impuestos de los United States le estamos mandando plata a Colombia para que la fuerza policiva trate así tan feo a las personas que están protestando, si la protesta es legítima. Todo esto a ustedes se los estoy ampliando con Leo. Yo aquí no me pongo a estar dictándole y darle la palabra, no, yo le doy a ustedes la sustancia, lo que está pasando en la vida real. Vea, hay una cosa muy importante de la que también uno tiene que ver de la globalización, porque siendo ella un fenómeno, la globalización también hay que destacar unos fenómenos de ella. Por ejemplo, las migraciones. ¿Cuánto daño no nos han hecho a nosotros esas personas que emigraron de Venezuela para acá? Y mire que ayer lo dijo el expresidente, no lo dije yo. Él dijo que gran parte de lo que ha pasado aquí está auspiciado por el gobierno de Venezuela. Ojo, que no lo estoy diciendo yo. Hoy estamos a 1 de junio. Y ayer, 31 de mayo, en el noticiero, lo dejo aquí claro, de Julito Sánchez Cristo, lo dijo el expresidente Andrés Pastrana Arango. El que quiera verificar, lo verifica porque eso quedó grabado. Así como grabado queda esto, no lo estoy diciendo yo. Soy docente y tengo el derecho constitucional de también hacer comentarios de los otros comentarios, porque a mí lo que no me consta, yo no lo asevero. Entonces, el otro fenómeno es de las migraciones, porque las migraciones dejan secuelas. Tantas cosas que se están viendo. Ha aumentado mucha delincuencia. Muchas personas de ese origen fueron detenidas con la mano en la masa. Secuela de xenofobia, racismo. Personas que tienen otras orientaciones, como las dos señoras, que yo pienso que eso es son cosas que uno tiene que respetar. ¿Y quién va a querer nacer hombre con pensamiento de mujer? O lo contrario, ¿quién va a querer nacer mujer con pensamiento de hombre? Y fueron maltratadas hasta con armas blancas por grupos. Y por supuesto, la defensa de los derechos humanos tiene que defender a una persona, sea heterosexual, o sea de otras orientaciones, o sea que nazca un cuerpo de hombre y tenga pensamientos de mujer. Eso se dio ahorita. Entonces, las migraciones dan de todo, racismo, discriminación. Ver fútbol en Colombia. Se hubiera activado la economía un poco, porque de todas maneras iba a venir gente. Por ejemplo, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron muchas migraciones. Aquí vinieron a parar alemanes. Muchas personas y por ejemplo, después del Holocausto, muchos israelitas se fueron para distintas partes del mundo. Mire que muchos llegaron a Venezuela y ahorita, el año antepasado y pasado,
le tocó regresar, migrar a su pueblo, a Israel. Porque este señor no los iba a dejar salir con las arcas llenas. Ellos dejaron sus propiedades, dejaron sus cuentas en el banco, dejaron todo. Se fueron con la mano adelante y otra atrás para Israel. Las personas de Israel que vivían en Venezuela. Bueno, de todas maneras, hay unas cosas que subyacen, ya vamos cerrando. Tienen que leer mucho, mañana podemos hablar otros aspectos de la globalización. Yo las estoy contextualizando en términos muy generales, inspirada en este tema. Ustedes son economistas. Ya ustedes saben, no se me entretenga, yo lo subí para dejarlo allí porque tengo mucho trabajo que hacer, me toca muchas cosas que hacer al montar lo de las calificaciones de ustedes, porque ya estoy calificando las cosas personales que me toca con este proceso de cambio que me toca dejar claro en muchos aspectos. Hay unos subsistemas dentro de la globalización que es el aspecto económico, financiero, el cultural, el político, el militar. Que todos esos los están viendo ustedes en estos procesos. Ustedes se despertaron. La juventud, cuando nos alzamos nosotros en aquel tiempo sin armas, sino en los cursos, íbamos en los cursos con megáfono, incitando de una manera tan linda. Nadie habló de amenazas, no hubo amenazas. Todos los estudiantes salían a las plazas, aquí en Bogotá en la Plaza Bolívar, en Barranquilla en la Plaza Bolívar, que también se llama así. Ahora más que todos se reúnen es en la plaza de la Catedral de Barranquilla, que fue visitada por nuestro Papa, el Papa bueno y viajero, como le llamaban. En las plazas más importantes de las ciudades más importantes, los estudiantes de todos los estratos sociales, sobre todo de leyes, para el cambio. Y eso fue producto de la juventud. Ahora esto fue producto de la juventud, pero le faltó más persuasión. Yo no recuerdo a un estudiante haber hablado por los canales con esa berraquera con que se hablaba en aquel tiempo. Le faltó más discurso. Claro, esos huecos, esos baches, la inexperiencia, ¿verdad? A veces también de pronto no estudiaron muy bien el pasado, porque para ser activista hay que tener una idea clara de lo que pasó, porque ese es el semillero, esa es la génesis. Faltó mucho discurso que sobró para el proceso de la séptima papeleta, para el transegar de la Constitución del 86 al 91, que se estudia. Yo ayer le decía en el consultorio a mi coequipero, el doctor Larios, y no ha pasado mucho tiempo. Él me dice, ay, prof, doctora. Él no me dice, prof, ay, doctora. Lo que pasa es que han pasado años. Y dije, pero doctor, ¿pero qué tantos años ha pasado? 30 años y me parece que fuera ayer. Bueno, está bien, no habían nacido algunos estudiantes que tenemos hoy, que tienen 20 y tantos, pero ellos tienen el deber de leer. Ellos tienen el deber de averiguar y ocultar y no contentarse con lo que está pasando ahora. ¿Por qué viene esto? ¿Desde cuándo viene esto? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esto? Yo se lo dije ayer, mire que nosotros estudiábamos, porque él también estudió en la CUC con un convenio con la Universidad de Cartagena. Yo sí estudié en vivo y en directo mis 10 años, 20 semestres. Yo le dije, nosotros en la CUC, nosotros decimos cariñosamente, y eso lo dejo aquí grabado, teníamos semana de parciales, semana de diferidos y semana de habilitaciones, porque era por semestres. Y yo se lo dije a él, yo llegué a hacer diferidos cuando yo sentía que no estaba bien preparada. Teníamos grupo de estudios. Y eso no valía a Julia Roberts ni de Richard Gere. Cuando era semana de estudio, eso, el Teatro Metro y el Capri de Barranquilla se quedaba sin nosotros hacer filas. O el ABC, que quedaba cerquita de la CUP. A nosotros no nos importaba la mejor película de hollywoodense.
nos reuníamos, estudiábamos, hacíamos cuestionarios. Y cuando estudiamos leyes, eso, como yo estudié con dos que fueron jueces, María Pacheco, que es una de mi amiga que se pensionó hace 2 años de juez. Eso, por eso yo escribo rápido, entre todos y llevaban la Olivetti, porque no existía computador ni bendito celular. Y todo lo que estudiamos durante los 5 años, eso lo aprovecharon durante unos añitos, unos días, unos meses, no sé cuánto, en la SAI internet al frente, para hacer los preparatorios. Nos reuníamos en las casas, nos turnábamos. Los papás tenían que darnos almuerzo, cuando era donde mi mamá tenía que dar almuerzo, que la Coca-Cola, que el jugo, que la guapanela con limón, como Barranquilla es caliente. Mi casa era la última que escogían, porque como no había teléfono ni había aire acondicionado, entonces escogíamos las de los amigos que vivían más al norte. Pero estudiamos con amor, con cariño, investigamos, nada nos quedaba, no tragábamos entero. Ahora no. Los estudiantes están muy mal, ayer estábamos hablando de eso. Le va a dar duro a los estudiantes volver a presencialidad. Porque cuando no se revienta el transformador, se les apaga el celular, se les acaba la pila, mejor se tropiezan y se les vuela la luz, que no sé qué, que el taco se bajó. Siempre hay una excusa. El que no tiene excusa es el profe o la profe, porque nos quitan. Con un estudiante que se queje que nosotros no nos salimos en cámara y que tenemos problemas con el micrófono, enseguida esto hay que ver qué pasó. Ahí sí todo el mundo se mueve. Buscan un profesor que esté en mejores condiciones con el equipo. Yo se los digo, muchachos y muchachas, que yo pienso que faltó mucho más discurso y eso fue lo que aprovecharon las fuerzas disidentes para opacar el querer de la juventud. La verdad, crean que hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Son 2 momentos que yo ayer hablé eso bien claro yo tuve esa conversación ayer con mi coequipero, el doctor Lario, que él es el director del Centro de Conciliación. Sí. Eso, un estudiante a estas alturas debe saber cómo hacer un derecho de petición, y más si es un estudiante de leyes. Total. Hay que leer bastante, muchachos. Por ejemplo, yo me fui como un poco preocupada con el tema que duramos un rato en recuperar esa palabra de parte de ustedes de las regalías. Ese es un tema recurrente para un administrador y un contador. Total. Las regiones tienen regalías y más cuando es una región que ha sido explotada mineramente, por decir algo. Entonces, una cosa por la otra. Las regalías es una cosa a cambio de la otra. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar aquí pan para cuando haya leche, es decir, vamos a dejar para mañana y hablamos del sistema económico, financiero, cultural, político y militar, aunque ya hemos hablado de alguna manera y lo estamos viviendo en el país, lo vamos a hablar. Mañana dedíquense hagan su mejor esfuerzo. Yo sé que va a ser una experiencia que al menos con eso no me vayan a echar al olvido. Y ayer hablaba yo con la decana que estuvo allá en el consultorio, la doctora Claudia Altamar, una excelente persona, gran profesional, y yo la respeto profundamente, la hija del doctor Altamar, que fue nuestro decano de Derecho durante muchos años. Ella es soprano y él es tenor. Ellos dos cantan. Lo van a tener ustedes cuando Dios mediante se gradúen. Ojalá todavía él esté acompañándonos. Y ellos son los que cantan el Ave María en los grados. Y yo le comentaba eso ayer a ella de que me gusta dictar en 8º semestre de comunicación social. Y me dijo que están a puerta de que llegue ese semestre. Y porque también son grupos pequeños, pero la mayoría son niñas, son jóvenes como ustedes. Y entonces le dije los nombres de las 2 niñas que me llamaron orgullosamente que se iban a graduar. Ya se graduaron.
ahorita en los grados de la semana pasada. Ya se graduaron de comunicadoras y entonces las dos se comunicaron conmigo. Siendo pequeño tuve ahí una principal y una asistente. Y me dijeron, ay, profe, siempre la vamos a recordar, qué experiencia tan bonita. Entonces eso les cuento yo en comunicación social, en 8º semestre. Me gusta esa experiencia cuando me pasan allá. En psicología también es más fácil que dé nuevamente en comunicación en términos, en este módulo, en este semestre, que en psicología. No sé quién es el decano, no sé. Pero bueno, lo que les cuento, niñas, es que hemos tratado de hacer lo mejor posible en tiempos difíciles para que le lleguen a ustedes los conocimientos y para que hagan un proceso de inflexión, reflexión, y yo quiero que lean más. A ustedes no les importe, sino ustedes mismas. En eso hay que ser individualista. Ay, yo pero ¿qué voy a estudiar si los demás no estudian? No, hay que estudiar para el examen, hay tanta bobada, hay tanto estudio, no, no piensen así. Tienen que leer bastante. Lean mucho. Yo quisiera que un momento así, cuando pase esto, porque vamos a tener unos días de relax. Miren, nosotros salimos el 8. Tienen el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, incluso un puente festivo antes de iniciar el 15 de las clases, el 15 de junio. Por favor, me gustaría que leyeran las épocas de los finales. Lean la época de los finales, mediados de los 80, hasta cuando salió la Constitución. ¿Qué pasó en Colombia? Léanlo. Abran esa psiquis sobre esos momentos. Ahí van a ver el homicidio de Lara, ministro de Justicia, Lou Mutra, otro ministro. Van a ver el homicidio de Galán. Van a ver cómo se portó esas fuerzas de aquel tiempo, el narcotráfico, que era el enemigo número 1 de Colombia. Cómo fuimos capaces de perdonarle a unos guerrilleros. Y mire que él no ha dado mal ejemplo. El propio, que es Antonio Navarro Wolf, que también fue víctima, ¿no? Porque él también tiene una pata de palo, como dicen por ahí vulgarmente, peyorativamente hablando. Y su modo de hablar, porque también fue víctima de un atentado. Parejo, allá en el hemisferio sur, o en el hemisferio frío, como dice uno, hasta allá llegó el narcotráfico para un atentado contra él. Parejo, Enrique Parejo. También quedó con la voz así. Esos momentos tan aciagos cuando la droga, el narcotráfico en manos de Pablo le cambió el chic a mucha juventud, mujeres y hombres, que compraba virginidades por $1 millón de pesos, que los muchachos se sentían atraídos por las motos. Y uno de esos muchachos que se sintió atraído por las motos, un niño prácticamente, tomó esa moto con orgullo y se subió por la circunvalar de norte a sur, se acercó y le disparó a Lara y lo mató. Y el narcotráfico lo tenía claro. Cuando lo mate, lo matamos. Ahí lo mataron, ahí mismo. Y así fue como muchas niñas llegaron a prostituirse y niños a prostituirse también. Muchos hogares perdieron sus hijos y muchos hogares lo están perdiendo también por los malos comportamientos y hábitos que quedaron de ese salvaje y uno de los más ruines que ha parido Colombia, a Pablo. Y eso fue lo que enquistó y murieron muchos jueces y juezas de la República de Colombia porque no quisieron untarse con la corrupción. Y por eso es que a mí no me gusta los estudiantes que no se dejan ver, porque me hace recordar tiempos horribles. Juez sin rostro. Y el jueves y el viernes no vamos a estar sin rostro. El jueves y viernes tienen que colocarse con rostro, así como yo me coloco con el rostro y con la voz. Muchachas, yo quiero que lean. Les recomiendo, lean desde el 85. Lean desde el 85, cuando 2 fuerzas atacaron a Colombia. La fuerza de la naturaleza, que desapareció cuando explotó el volcán del Nevado del Ruiz, que acabó con Armero. Y léanse
ese mismo gobierno conservador de Belisario Betancur, cuando por primera vez tuvimos una ministra mujer, cuando él le dio el reconocimiento a la mujer. Parece mentira, fue un conservador, Belisario. Cuando el holocausto del Palacio de Justicia, que también fue en el año 85. Lean desde el 85 hasta el 92. Lean qué pasó en Colombia. Lean. Bueno, muchachas. Profe, Una preguntita, ¿a dónde enviamos la sentencia? El correo de Valentina. Ah, listo, profe. En el asunto vas a decir jornada diurna, grupo número tal, y entonces anota la coordinadora del grupo. Como son dos, hay una sola que va, entonces coordinadora Emily Sáenz, un ejemplo. Porque así me ayuda a mí, porque así queda. Acuérdense que yo trabajo con dame los hechos y las evidencias. Yo no puedo colocarles a ustedes una nota si a mí no me queda una evidencia de eso. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Lo último que dijo hoy hacía parte del cuestionario de ayer o ya es el de hoy? Hay una parte de ayer y otra de hoy. Profe, Sí, pero usted dijo que solo era hoy sí hay que hacer cuestionario. sí, ya hoy es el último. Ok. Bueno, preguntas claras y concisas. Eso les queda a ustedes porque yo las publico. Y la niña Valentina, antes de enviármelas, ella se las envía a ustedes también. ¿Listo? Profe, ¿y las sentencias simplemente le reenvió el correo de cada uno? No, las sentencias que te envíe cada grupo, como son 5 que van a salir, me las envías a mí. Y a su vez envíaselas a una coordinadora, no a todas, a una representante del grupo. Por ejemplo, Fernanda, si trabajó con Emily, se la envías a Fernanda. Por ejemplo, si Gina trabajó con Jessica, se la envías a Jessica. Depende quién se colocó de coordinadora. Pero, por ejemplo, si Yeka Chichazuke trabajó sola, entonces ella te la envía solita. Esa me la reenvías a mí y también se la reenvías al resto, para que no tengas que hacer 2 envíos, para que hagas un seguida mates 2 pájaros con una escopeta. ¿Ok? Bueno, profe, sí, señor. Dios las bendiga, muchachas. Feliz día.